Realmente comenzar. Bueno, entonces bienvenidos muchachos. Estamos en este nuevo periodo dentro de nuestra materia. Ya estamos en la tarea número 4, ya nos estamos acercando al final. Y esta tarea consiste en, pues la temática que vamos a abordar es interacción entre animales y microorganismos. Entonces, lo que me gusta hacer en este CIPAS es primero dar una breve introducción teórica, quizás a unos temas que quizás no hemos visto como muy a fondo dentro de la teoría que ya han visto en la web conferencia, y ya entrar en fondo a hablar sobre los ejercicios y darles algunas indicaciones, algunos tips para realizar estos ejercicios de la manera correcta. Entonces, lo que voy a hacer ahora con ustedes, compartir una pequeña presentación con la que vamos a estar analizando el tema. Les pregunto, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba, el tema que estamos viendo en este momento es interacciones entre animales y microorganismos. Aquí yo les presento algunos animales. Aquí hay una vaca, un sapo, un pulpo, una hormiga y unas gallinas. ¿Qué tienen en común estos 5 animales? ¿Ustedes qué piensan? Ninguno se atreve a responder. No les Profe, que son ocurre nada. diferentes, pues, o sea, pues pertenecen a diferentes, pues uno es acuático, uno es, pues no sé, uno es, pues uno es un ave, uno es un insecto, pues no sé, su morfofisiología o qué. Pues lo vemos como muy diferente a todos estos animales. Pero estos 5 animales, a pesar de las diferencias que tengan de hábitat o en su fisiología, al igual que el resto de animales, incluyendo a nosotros, están asociados con microorganismos. Y cuando hablamos de microorganismos, recordemos que no solo hablamos de bacterias, sino también de hongos, protozoos, virus, y en este gráfico no está presente, pero también hace parte lo que son helmintos, ya, gusanos intestinales, como son trematos, cestos y nematos, nematos como el ascaris o estos grupos. Bueno. ¿Y cómo interactúan estos microorganismos con los hospederos? Entonces ya lo vieron también en la web conferencia de que existen interacciones ecológicas entre los microorganismos y sus hospederos, que pueden ser parasitismo, comensalismo, mutualismo, que cada uno tiene una propia naturaleza y su propio, ¿cómo decirlo? Como su resultado de lo que sucede. Que en el parasitismo se beneficia un organismo y el otro queda perjudicado o recibe un daño. Por ejemplo, entonces aquí en el sistema de clasificación se denomina que el uno tiene un resultado positivo y el otro negativo. Entonces, un ejemplo es todos los agentes patógenos, virus, bacterias que causan enfermedades. El comensalismo, en que beneficia a uno pero no afecta al otro, entonces el resultado es más cero. Por ejemplo, las bacterias que vienen entre los humanos, pero eso pues ya vamos a mirar que eso puede ser muy discutido. Y lo que es mutualismo, en que se benefician ambos, en que existe como un resultado más, en que los dos están ganando con esta asociación. Por ejemplo, las bacterias que hay dentro del rumen de las vacas, los hongos con hormigas. Ustedes han escuchado por qué hongos con hormigas. Entonces, todos conocen, me imagino, las hormigas arrieras, las que van por ahí cortando hojitas, que a veces también pueden ser una plaga en cultivos. Pero bueno, lo que hacen las hormigas arrieras con esas hojitas es ir dentro del hormiguero, allá bajo tierra, y montar un jardín para cultivar hongos. Entonces ese hongo se está beneficiando de todo el trabajo de las hormigas, y a su vez las hormigas utilizan parte del hongo para alimentar a las larvas. Entonces es un mutualismo, una relación en que están ganando los dos. También las bacterias fijadoras de nitrógeno en ciertas plantas leguminosas, como por ejemplo el frijol,
de que se están nutriendo de las bacterias se nutren de lo que les aporta la planta y ellos a su vez le aportan nitrógeno a las plantas que muchas veces se encuentran en suelos bastante pobres. Y bueno, un ejemplo muy conocido como de todas estas interacciones y lo importante que pueden ser para un organismo es la microbiota de los seres humanos. Es tan importante, se estudia tanto que se le considera como incluso un órgano, otro órgano diferente en nuestro cuerpo, así como pues nuestros pulmones, nuestro corazón, todas esas bacterias constituyen otro órgano. A veces se considera como un ser vivo totalmente independiente, como un segundo genoma, donde no es nuestro material genético, pero no podemos vivir sin el material genético de esas bacterias, o de esos microorganismos. Y también, desde un punto de vista ecológico, el hospedero se considera como un ecosistema, así como hay un grupo determinado de animales y plantas que viven dentro de un bosque o dentro de un desierto, existe también un grupo muy determinado que viven dentro de un ser humano, que no son las mismas bacterias, los mismos microorganismos que viven dentro de un cerdo, dentro de un tiburón o dentro de cualquier animal. Pues aquí también hay algo de especificidad que tiene que ver con todas las interacciones que tienen con el hospedero. Y esa importancia en la microbiota humana se ha visto reflejada como en un gran interés en la medicina, que se habla mucho sobre cómo modular, o sea, cómo tener una composición de la microbiota ideal. Se habla mucho sobre los alimentos, alimentos funcionales, suplementos, incluso tratamientos como pueden ser trasplantes fecales, que eso también se habla mucho en animales domésticos, y hay mucho material sobre eso, documentales, podcasts, es todo un mundo eso. Y en los animales domésticos, pues también se ha estudiado bastante, existe un gran interés por entender cómo esta microbiota, cómo interactúa con estos animales y cómo puede mejorar la producción. Entonces, por ejemplo, dentro de los cerdos, sabemos que en el intestino tiene algunas bacterias que ayudan a sintetizar, o nos ayudan a hacer la digestión de la celulosa vegetal de la que se alimentan los cerdos, y estas bacterias a su vez producen metabolitos como ácidos grasos de cadena corta que el cerdo necesita para su normal fisiología. Entonces esto es una relación que ya vemos que es de mutualismo porque los dos están ganando en esta relación. Y también vemos que en diferentes partes del cuerpo, como en la cavidad nasal, en otras partes del intestino, pueden existir otros organismos que aquí los coloco en rojo, como esta bacteria Haemophilus parasites, y algunos vertebrados, algunos eucariotas, como Cryptosporidium, que es un protozoo, o Ascaris, que es un gusano nemato, que generalmente se consideran patógenos, o sea, que causan enfermedad, que no son beneficiosos para el animal. Pero aquí es que viene una historia también interesante. Van a encontrar muchos estudios que las tasas de prevalencia, en cuántos cerdos demuestrados se encuentran, las tasas de prevalencia de estos organismos es bastante alta. Se pueden encontrar 40, 50, incluso más porcentaje de cerdos. Entonces ahí surge una pregunta de por qué estos organismos, si se consideran patógenos, si se consideran malos para el animal, ¿por qué son tan comunes? Aquí es que surge una cosa, muchos de estos organismos en realidad son comensales, o sea que están viendo ahí sin causar un daño, pero en algunas situaciones, como un desequilibrio causado por el uso excesivo de antibióticos o por la entrada de algún otro agente, un virus o otra bacteria, estos organismos se pueden volver patógenos para el cerdo. Puede ocurrir un crecimiento desproporcionado y se pueden tornar realmente parásitos o organismos perjudiciales para el cerdo. Entonces vemos aquí que se muestra como esta complejidad de las relaciones de los organismos de acuerdo al contexto. E incluso muchos de estos organismos que se consideran perjudiciales son importantes para lo que se llama la modulación del sistema inmune. La presencia de todos estos protozoos de Ascaris siempre mantiene como
¿cómo decirlo?, al sistema inmune corriendo, moviéndose, siempre produciendo anticuerpos que van a proteger al cerdo en caso tal de que algún patógeno entre. Es lo mismo que sucede con humanos, en que también sabemos que incluso el exceso de higiene, el exceso de medicamentos que reducen nuestra microbiota puede tener un efecto contrario a lo que muchos creen que puede ser beneficioso, ya que se vuelve como una puerta de entrada para microorganismos, para otras bacterias que sí pueden ser patógenas, para las cuales el cuerpo no está preparado, no está entrenado inmunemente. Y como también sucede en los humanos, con la microbiota de los animales domésticos, existe un número innumerable de factores que regulan su composición. Entonces, por ejemplo, factores relacionados con el hospedero, como la región del intestino, la edad, pues no es lo mismo un cerdo recién nacido que un cerdo adulto, el género, la raza, condiciones en las que se hace el manejo, la manera como se alimentan, si si hay un destete temprano, la zona donde se está criando los cerdos, el tipo de dieta, cómo se está alimentando, con qué se está suplementando, si hay unas limitaciones en cuanto a recursos, como por ejemplo proteínas, y también aditivos que se incluyen dentro de la alimentación, como pues, los antibióticos, y que ya conocemos muy bien los peligros que tiene el uso excesivo de antibióticos, y también probióticos y prebióticos. Entonces aquí ya es como un tema en que empieza a entrar o a combinarse lo que es la microbiología con la nutrición animal. Como esa idea de tener como una microbiota ideal, modulada, o por ejemplo yo crearla a partir de la alimentación, a partir de suplementos que me permita tener un crecimiento sano del cerdo, o los animales que esté criando, que lo permita que esté libre de enfermedades. Y eso es una gran pregunta que existe como de interés para todos los animales domésticos, incluso para el hombre. ¿Cuál es ¿cómo decirlo? La pregunta es, ¿cuál es la composición correcta de microbiota para una persona, un animal sano? En realidad no lo sabemos porque pues, existen estos múltiples factores, existe una gran variedad de microorganismos, pero mientras más estudiamos, tenemos como una idea de qué puede ser esencial tener en la microbiota para poder tener una persona o un animal sano. Aquí en este tema que les está mencionando de cómo pues ya lo que es la microbiología se empieza a combinar con lo de la nutrición, quería preguntarles si ustedes están familiarizados con lo que es un probiótico y un prebiótico, que esos sí son pues, temas bastante importantes, que también se tocan mucho dentro del manejo de animales. ¿Alguien sabe qué es un prebiótico y un probiótico? Profe, Sí, enseña. el prebiótico es como el alimento de esos microorganismos y los probióticos Ahí, vienen siendo, profe, ¿me escuchas? sí, sí, escucho. El prebiótico es el Y alimento, ¿no? sí, cierto. Y los probióticos son los microorganismos, como por ejemplo el lactobacillus, es una cepa, ¿no? Que Sí, es llamada probiótico. sí, es correcto. Entonces, un probiótico son bacterias vivas que se le dan a un animal, a una persona, que generalmente vienen encapsuladas en esporas y que la idea es con eso empezar a que se introduzcan dentro de la microbiota, principalmente en el intestinal. Como por ejemplo las personas cuando tienen diarrea les da, que se llama esto, germicin, creo, que son pues estas bacterias encapsuladas que para que se empiece a reponer la microbiota. Y de los prebióticos, sí hay una cosa muy importante que es, como mencionaba Yesenia, que son los alimentos para bacterias. Pero ahí sí hay una cosa de que entra mucho como ese aspecto comercial, ese aspecto de sonar interesante, que te dicen un alimento reforzados con prebióticos. Eso se escucha muy comúnmente tanto para manejo de animales como para personas, que no, que esto es súper bueno.
pero la verdad, en sentido estricto, el prebiótico es cualquier alimento que la persona o el animal consuma, porque al final de eso también se alimenta la bacteria. Entonces, por lo fascinante o interesante que suene eso, pues en realidad son lo más sencillos. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien me va a preguntar algo? No, bueno, entonces continuamos. Entonces, los prebióticos es todo lo que vaya a alimentar la bacteria, todos los alimentos que se consuman, y esto, la bacteria alimentarse con esto, crea lo que se llaman postbióticos, que son como todas estas nutrientes de vitaminas, de ácidos grasos, que el hospedero puede absorber y puede necesitar para su normal fisiología. Entonces ahí también es como entra como esa relación mutualista, que yo alimento las bacterias y las bacterias producen nutrientes que yo necesito. Ya a manera más comercial, si existen otras alternativas que se llaman los simbióticos, que es una combinación tanto de probióticos como prebióticos, que sí son pues fórmulas comerciales que se le pueden a los animales. Entonces ya como vimos como esta pequeña introducción como al mundo de la microbiota, de las interacciones con de hospederos, en nuestro caso de interés como animales domésticos, con microorganismos, vamos a empezar a ahondar más eso dentro de nuestra tarea. Entonces, la tarea ustedes ya la tienen desde el 30 de marzo y va a estar 4 de mayo. Hay bastante tiempo, todavía tienen mucho para desarrollar, no, ya es que no estén a la última hora haciéndolo, por favor. Y el puntaje total es de unos 70 puntos. Es que lo que se pretende con esta tarea, que ustedes reconozcan y analicen los distintos tipos de relaciones ecológicas que existen entre microorganismos y animales, obviamente con este énfasis en especies de interés zootécnico. Entonces, la actividad consiste en 2 ejercicios que se van a desarrollar de manera individual, que estos 2 ejercicios consisten en una infografía sobre relación entre animales y microorganismos y una presentación gráfica sobre un estudio de caso con análisis microbiológico aplicado y normativo. Es decir, ustedes van a hablar de alguna interacción que existe entre un organismo, pues entre un hospedero y un microorganismo, y qué medidas se toman dentro del manejo y dentro de la normatividad agrícola. Entonces, para realizar su actividad, pues contamos con herramientas que pues, ya las conocen bien dentro de nuestra plataforma, la biblioteca virtual de la UNAM y Google Scholar, Cielo, PubMed, que son plataformas para buscar artículos científicos, y también las herramientas tecnológicas para realizar su infografía y su presentación. El Canva, que es la que más utilizamos, pero también otras como Genial, Vengaje, Infogram, que si quieren empezar a jugar con ellas o familiarizarse con ellas, también puede ser. Entonces haremos del primer ejercicio. El primer ejercicio es la infografía de relaciones entre animales y microorganismos. Es el primer paso. Dentro del ejercicio es identificar su grupo de interés técnico, que tenemos 5 para trabajar: aves, porcinos, bovinos, porcinos, aves. Son aves, pueden ser gallinas, pavos, patos, ovinos y peces. Entonces ustedes seleccionan su grupo, lo reportan dentro del foro para que no se estén repitiendo grupos con sus compañeros. Y lo segundo es investigar en fuentes confiables de información 2 tipos de relaciones, interacciones que van a existir entre su grupo de interés y entre microorganismos. Yo compartí con ustedes, creo que a principio de semana, un documento de apoyo desarrollado por la profesora Karen, en que hay algunos ejemplos de estas interacciones, pero obviamente ustedes son libres de buscar otras, utilizando esas herramientas para buscar artículos científicos
Si tienen interés como en otro tipo de relación así no muy conocida, obviamente todo ese interés, esa creatividad, esa curiosidad que ustedes tengan, pues es bienvenida. Y el tercer paso es diseñar la infografía que explique de una forma clara, visual y científica los dos tipos de interacciones. Entonces esta infografía también debe ser corta, debe ser solo de una página, y como va a ser de una sola página, pues tampoco la idea es como saturarlo demasiado texto, la idea es que podamos resumir de la mejor manera posible todo lo que queremos decir, que también sea visualmente atractiva, que incluya imágenes de nuestros peros, de nuestros microorganismos, porque también piensen, la idea de una infografía, ¿cuál es la idea que uno tiene con una infografía? Comunicar un conocimiento científico de una manera amena a un público en general. Ustedes piensan que ustedes en realidad están diseñando esa infografía para una persona que no sabe nada del tema y que ustedes le quieren explicar esto. Entonces piensen cómo lo puede hacer de la manera más sencilla, pero igualmente sin perder el aspecto científico de una manera sencilla, visualmente atractiva, pero eso, manteniendo ese aspecto científico. De la infografía debe contener 5 elementos: el tipo de relación identificada, el microorganismo o los microorganismos que estén involucrados. Aquí en esto de los que mencionan, lo de los nombres comunes o científicos, no, pero vamos a hacer una cosa aquí para mirar estos 5 elementos. Vamos a mirar la infografía que tenemos aquí, ejemplo, mejor, para estar explicándolo mientras la estamos observando. Entonces aquí es un ejemplo que es con un grupo que no está dentro del ejercicio, que son crustáceos, pues que también sabemos que existe cría comercial de crustáceos, de camarones, que también estos pueden estar afectados por microorganismos. Entonces dentro de este ejemplo se menciona el primer elemento que tenemos que tener, el tipo de relaciones. Pues aquí se describen ya 3 tipos de relaciones. Recuerden que ustedes tienen en realidad que tener 2. Aquí hay una de más, pero no está mal. Mutualismo, comensalismo y parasitismo, y aquí una breve explicación de cada uno. Entonces el mutualismo, por ejemplo, hay cangrejos que se asocian con... Claudia tiene una pregunta. Buenas noches, profe. Profe, ese paso, esa primera, la hacemos como dice ahí, con esos ítems del uno, 2, así lo podemos hacer tal cual, o tenemos que hacerlo de otra manera, más creativo o algo. Pues como ustedes quieran. Obviamente si lo colocan de los 5 aspectos que tienen que colocar, 1, 2, 3, 4, 5, pues obviamente me ayuda a calificar más fácil, pero pues si ustedes quieren colocarlos así como cada uno en un cuadrito, está bien también, no hay ningún problema, pero que Listo, todos vayan gracias. dentro de la misma infografía. Entonces el primer aspecto, como está mencionando, era el tipo de relación, en que en una breve explicación, que por ejemplo, para crustáceos existe un mutualismo en que se asocian con bacterias bioluminiscentes. El cangrejo les da nutrientes, en cambio la bacteria le da como esta luz que la ayuda también a cazar más fácil. El parasitismo, que existen algunos nematodos, también gusanos, que pueden parasitar los cangrejos. El segundo aspecto es esto de los microorganismos involucrados. Entonces, vamos a centrarnos solamente en el mutualismo y parasitismo. Tenemos el mutualismo, existen todas estas bacterias que están asociadas con bioluminiscencia y están asociadas a los cangrejos. Aquí hay una cosa muy interesante, no tiene nada que ver con esto, pero les comento que el vibrio es una bacteria que encuentra generalmente en agua, que puede producir bioluminiscencia cuando se asocia, por ejemplo, con cangrejos o con pulpos, pero un miembro de esta familia es el vibrio cólera, que causa la cólera en el hombre. Entonces, estamos viendo que hay un grupo muy cercano de bacterias que pueden ser beneficiosos y también perjudiciales. Y bueno, los parásitos, pues como lo mencioné, que son trematos y nematos, gusanos, aquí mencionan como las familias,
que pueden causar, que pueden tener un parasitismo y pueden afectar a estos peces. Dentro de la guía menciona que ustedes deben de colocar nombre común y nombre científico, pero la verdad con el nombre científico está bien, porque existen muchos organismos que en realidad no tienen ningún nombre común. Pues básicamente ninguna bacteria tiene un nombre común. Entonces, con que ustedes coloquen los nombres científicos, incluso en algunos casos pueden colocar esto de que son bacterias o nematodos de esta familia, también es válido porque pues aquí pueden incluir muchos que se han reportado que pueden ser parásitos. Y hay otra cosa importante que les quiero mencionar, de que estén tranquilos, esto yo no les va a rebajar la nota. Si pasa eso, yo simplemente les estoy comentando esto para su vida profesional, porque yo sé que algún día ustedes van a hacer unos zootecnistas, que van a hacer informes, reportes, presentaciones. Los nombres científicos y los nombres de los géneros siempre van cursiva. Esto aquí, fotobacterias, sí. La infografía, entonces, digamos lo que va con eso, con esa misma información que tiene ese ejemplo, pero pues adaptado a la especie que uno, a la letra que uno elige. Sí, claro. Más o menos así. Sí. Esto es solo un ejemplo con otro organismo. Pues como les comentaba, muchachos, pues esto sí, dentro ya como el ámbito más profesional, siempre tenemos que recordar que los nombres científicos y los géneros va con cursiva. Pero tranquilas que eso no va a tener ninguna implicación en su nota. Bueno, el tercer elemento que tiene que tener, pues es uno muy sencillo, que es el huésped, pues en este caso es cangrejo, y pues en eso no tiene que ahondar mucho, pues en su caso huésped, vaca, Bostaurus, ¿qué otra había? Pez, y ustedes colocan pues cualquier grupo de pez que esté trabajando. Si están trabajando con cachamas, pues el nombre científico de las cachamas. Si están trabajando con tilapia, el nombre científico de la tilapia. El cuarto elemento que tienen que incluir es cómo ocurre la interacción. Entonces, en el primer caso, en el mutualismo, pues dar una breve explicación de cómo sucede esta interacción, que las bacterias usan un sustrato que pues, proviene del hospedero y que liberan una enzima que se llama luciferasa, que es la que convierte la energía química en luz y que se obtiene esa luz. En el parasitismo, de que estos organismos se aferran a la blanquia de los peces, entonces causan dificultades para el pez para respirar, para alimentarse. Ya. Les dar como una breve explicación de cómo ocurre esta interacción. Y el quinto elemento, que también es muy sencillo, es el impacto de la interacción. Eso es muy sencillo porque si estamos hablando de un mutualismo, como el del cangrejo y la bacteria bioluminiscente, pues sabemos que ambos están que es una interacción positiva, en que ambos se están beneficiando. Yo no sé, mire, eso está en un montón de pantallas. Bueno, pero ya está el micrófono apagado. No, ya no veo nada. Uy, no más, espere. Tengo. Ahora sí que pena, muchachos. Y la otro tipo de interacción, cuando es una interacción negativa, como entre este copépode y los peces, en que pues es una interacción negativa porque hay un parasitismo. Entonces, resumiendo nuevamente, muchachos, recuerden que la infografía, otra vez, una sola hoja, que sea visualmente atractiva, que contenga elementos relacionados con el hospedero, con los microorganismos, de que todas las explicaciones sean breves, de que pueden ser de 1, 2, 3 párrafos, y lo más importante, que contenga los 5 elementos: tipo de relación, los microorganismos involucrados, el huésped, cómo ocurre la interacción y el impacto de la interacción. Pues si está faltando uno de los 5 elementos, pues ya ahí empieza la nota a bajar. Entonces es sencillo, muchachos, recordemos que tenemos que tener estos 5 elementos.
Profe, una otra consulta. Usted ahí habla cuando, por ejemplo, habló sobre peces y que trabajaron sobre la especie, digamos, cachamas. Entonces, así mismo hay que escoger para los otros, para las otras especies, por ejemplo, bovino. Digamos, entonces, el bovino vamos a trabajar, un ejemplo, con el Brahman. Una especie, pues, determinada. Sí, claro. Sí. Lo mismo, por ejemplo, con el de aves. Ustedes están mirando y mutualismo, una interacción que existe con pollos o con pavos. Entonces hay que ser específicos sobre qué espero están hablando. Y eso, pues, eso es como importante, sobre todo para los que tienen así como, o los que escogen algo muy, no muy concreto, sino algo muy abierto, como peces. O sea, ¿cuál pez estamos hablando? Aves, ¿de cuál ave estamos hablando? Entonces, para los que escogen esos, que tengan eso especialmente en consideración. Entonces, otra vez volvemos aquí, ya, Claudia, sí. Profe, una consulta. Escogemos, digamos, la especie o la raza, por lo menos en bovinos, y escogemos una bacteria para hablar así la conexión entre ellos, o solamente con decir qué especie vamos a ver y vemos los parámetros de eso, o tenemos que escoger bacterias, que estoy como confundida. Ah, no, no, pero cuando estás hablando, cuando vayas a publicar en el foro, No, cuando voy a hacer el trabajo, no es la litografía. Trabajo sobre, digamos, una raza de bovinos y en general hablo de esas tres partes principales que nos están pidiendo, o tengo que escoger que en los bovinos se presenta cierta bacteria o ciertas enfermedades. sí, pues como es bovino, si no te tienes que preocupar realmente por, bueno, en realidad con ningún caso te tienes que preocupar así como con una raza. Esos son así generales para la especie, o sea, que estás tratando con bovino, con Bos taurus o con Bos indicus, cualquiera de los dos. Y ahí tienes que escoger entonces, de acuerdo, dos interacciones de, por ejemplo, parasitismo, donde ahí buscas un microorganismo que sea perjudicial, patógeno para las vacas, y de mutualismo, ahí sí pues te doy una pista, no tienes, si te tocó con vacas, una pista muy buena para vacas, es que no necesariamente tienes que hablar de un organismo en particular, sino, por ejemplo, enumerar todas las bacterias que hay en el rumen de la vaca. Que hay bacterias de este género, de este otro género, creo que en el rumen también hay protistas, todos esos son mutualistas. ¿Sí quedó claro, Claudia? Sí, señor, sí. Entonces sí, ya le entendí. No preocuparnos tanto por la raza ni por tamaños de los animales en bovinos que escogí, sino profundizar es como la parte interna en cada. Bueno, como dijo usted, un ejemplo, vamos al rumen y miramos qué bacterias, qué protistas, lo que tengan ahí en esa parte, ¿no? Sí, ese es el perfecto ejemplo del mutualismo en vacas. Listo, Incluso profe, también gracias. en porcinos y en ovinos también se los recomiendo como mutualismo, las bacterias que ayudan al procesamiento de la celulosa. Y la cuarta parte, pues que ya lo conocen muy bien, es la retroalimentación en el foro. Hasta el momento solo 3 personas han mandado resultados para retroalimentación y pues ya se les ha dado algunos consejos. Bueno, el segundo ejercicio es el estudio de caso con análisis microbiológico aplicado y normativo, que es desde la presentación. Ahí en la ficha hice una presentación interactiva, que tiene que tener 5 diapositivas. Ustedes pues no necesariamente la tienen que hacer como interactiva, que si le dan clic a una parte les abre una nueva ventana, pues pueden colocar las 5 diapositivas juntas, eso también es válido. Bueno, las mínimo 5 diapositivas juntas, eso también es válido. ¿Y qué es lo que van a estudiar aquí? Pues dentro de la guía les están dando 5 casos de estudio. Están ahí, los tienen que leer, los tienen que analizar, y que recuerden que es el mismo numeral que escogieron para
ejercicio 1. Que si aquí escogieron bovinos, pues también tienen que hacer en este otro los terneros y la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí como en este primer paso de investigación? Analizar de acuerdo a... Aquí es una cosa muy interesante que me voy a ir aquí a mirar qué microorganismo puede estar probablemente implicado. Pero entonces se preguntan, ¿pero cómo puedo saber esto? Dentro de cada texto hay 2 pistas que son muy importantes que ustedes tienen que mirar. Por eso estoy aquí en la guía. Aquí vamos a hacer una, es el D, que es el de ovejas y cabras. Entonces, como les decía, dentro del texto hay 2 pistas que son muy importantes que ustedes después también tienen que incluir dentro de la presentación, pero se lo vamos a ver más adelante. Y una de las pistas es síntomas. Entonces, ustedes miran aquí en su texto, buscan síntomas que les mencione. Por ejemplo, aquí les están mencionando abortos, también fiebre ligera, secreciones oculares. Entonces, ustedes ya tienen ahí una primera parte, que son las pistas. Ahí está, se me va a poner acá, perdón. Y la segunda parte, o la segunda pista muy importante que ustedes deben considerar en cada texto, son las condiciones de manejo. Entonces, aquí en este de los rebaños les están diciendo que el PIO no tiene controles recientes, no tiene registros de control reproductivo, no se está realizando vigilancia epidemiológica y es que se están compartiendo las pasturas con otras especies, es muy importante que se está expuesto a fauna silvestre. Entonces, que también, esa es una pista que le está diciendo que también microorganismos que son muy comunes en animales silvestres pueden estar entrando dentro de sus animales de cría. Entonces, con esas 2, en el texto en que cada uno tenga, tienen que buscar sus pistas. Por ejemplo, aquí en el de los peces, les dicen que los peces tienen movimientos desorientados, en las aves que tienen lesiones, ¿dónde es que dice? Bueno, no me acuerdo de alguno que decían que los animales, aquí es con cerdos que tenían lesiones cutáneas. Entonces buscan cada uno de sus síntomas y también buscan lo que mencionan sobre las condiciones de manejo. Por ejemplo, aquí en el de las aves, en unos lotes sin cuarentena, en algunos dicen que los animales ya no se están, que los espacios no se están limpiando adecuadamente, creo que en otro mencionan de que no se está haciendo vacunación y así. Ustedes se guían por esas pistas para involucrar un microorganismo, que puede ser un virus, bacteria, parásito, y también ya investigan sobre las medidas diagnósticas que puede asistir para prevenir y controlar, son importantes las 2 cosas, la prevención y el control, y ya buscan lo que son las normativas nacionales e internacionales para el caso. Pues aquí, por ejemplo, la normativa nacional, importante que aquí se menciona que tienen que nombrar el número de la normativa y el año de publicación, y también pues, las normativas internacionales de la FAO, el OMS, de la Organización también Internacional para la Salud Animal, que creo que está en WOA, y hacer como comparar entre estas 2 normativas nacionales e internacionales. Igualmente, pues la profesora Karen, que también lo mandé el lunes, diseñó un documento de apoyo, lo tienen ahí en el chat de Teams, también se lo mandé por correo. Este documento de apoyo que se ven para cada caso algunas normativas nacionales e internacionales para consultar. Por ejemplo, aquí en el caso C de las aves, aquí hay una normativa del ICA, de MinSalud, de INVIMA, y en otra hoja están normativas internacionales. Eso también es una guía para ustedes. Entonces, para esto tienen que hacer su presentación. Aquí hice máximo 5 diapositivas, pero aquí sí puede ser flexible si de pronto necesitan hablar un poco más de la normativa, si puede ser hasta, aquí sí yo sí digo que sí pueden ser 6 o 7 si necesitan abundar un poquito más en las normativas para que no quede como todo tan pegado. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que tener aquí? Aquí también, como en el caso anterior,
hay 5 cosas importantes que tiene que tener, que la vamos a mirar aquí en este ejemplo. Entonces, este ejemplo, vamos a colocar en pantalla completa, que también es un caso de estudio con camarones, con crustáceos. Entonces, la primera cosa que tiene que tener es el resumen. El resumen nos dice con qué especies se está trabajando y lo que le mencionaba de las 2 pistas. Los signos, que son lo mismo que los síntomas: falta de apetito, nado errático, superficie, pérdida de coloración, aquí estamos hablando de todos los síntomas que tienen los camarones, y el contexto productivo, que existen algunos errores en los protocolos de manejo, si no se está haciendo control de calidad del agua, si no se está haciendo tratamientos, vacunación o tratamientos con antibióticos previos. Igual como les mencioné, entre el ejercicio de cada uno están todas estas pistas. El segundo elemento que tiene que tener después del resumen son los animales y microorganismos implicados. Aquí nuevamente mencioné el hospedero, no tiene así gran misterio. Gallina, el otro ejemplo creo que era con vacas, no, eran con cerdos, había uno que era con ovejas y cabras. Y el posible enfermedad o una vez el posible microorganismo implicado. Yo creo que es este virus, yo creo que es esta bacteria. Aquí en esto sí es importante recordar, muchachos, de que no existe una respuesta correcta o una respuesta precisa, porque muchos de estos síntomas se pueden aplicar para varios organismos. Ahí sí, por ejemplo, si se sienten más tranquilos, pueden colocar así. Voy a darles un ejemplo de que en mi ejercicio estamos hablando de diarrea en gallinas. Entonces yo me arriesgo y digo que mi posible microorganismo implicado es E. coli patogénico, y lo coloco ahí dentro de la presentación: microorganismo implicado E. coli. Pero también puedo colocar ahí al lado de que otros posibles agentes patógenos pueden ser salmonera, Clostridium, Enterobacter. Igualmente todos son válidos. Entonces, si quieren así como agregarlo para alimentar el análisis, también es bienvenido. Esta es la segunda parte. La tercera parte, aquí es difícil mover, son las estrategias de diagnóstico y control. No, primero quiero mirar las de diagnóstico. Gracias. Las estrategias de diagnóstico generalmente son pruebas bacteriológicas, parasitológicas, como se llaman también las pruebas clínicas, y también pruebas moleculares. Generalmente, en todos los casos, también se puede hacer una PCR. Ustedes investigan, hacen su cuadrito sobre las medidas diagnósticas y también lo que son las medidas de control, que también pues, pueden ser muy universales en la mayoría de casos. Se implementan cuarentena o sacrificio de animales, reforzar la bioseguridad, la limpieza, un mejor manejo del aseo. Entonces, pues, también pueden colocar ahí todas las medidas de control que ustedes consideren necesarias. Y ya está el comparativo de la norma Colombia e internacional, que sería la cuarta parte. Entonces, aquí está la normativa de Colombia. Aquí ustedes colocan los decretos que quieran colocar de MinSalud, del ICA, no sé qué otras entidades también. Pero bueno, lo importante aquí es que cuando ustedes coloquen esta normativa, no coloquen simplemente la norma o el decreto, así como numerándolos, sino que cada uno de una breve explicación, no tiene que alargarse demasiado, puede ser 2, 3 hojitas, 2 o 3 líneas,
mencionando lo más importante sobre esta normativa. Igualmente lo mismo con las normativas internacionales, dar una breve explicación sobre lo que dice esta normativa. Y algo que aquí pues no está presente, que ustedes también lo pueden hacer, es como comparar estas normativas, decir de que lo que tienen en común, de que enfatizan como en este mismo elemento, son las diferencias, de que por ejemplo la normativa colombiana o la internacional es más completa por esto o por aquello, en unas 2, 3 líneas. Pues como les decía, de pronto si ustedes sienten que esto de la norma, sobre todo este cuarto aspecto, si sienten que le está quedando muy largo dentro de una diapositiva, está bien que lo puedan dividir en otra diapositiva, en una colocan lo de las normativas de Colombia Internacional y en una segunda diapositiva sí pueden colocar, por ejemplo, solamente un cuadro hablando de las comparaciones. Eso sí ya es algo en lo que sí soy más flexible con esta evaluación. Y la quinta es la de conclusiones y recomendaciones. Bueno, sus recomendaciones como futuros sotenistas, ¿ustedes qué consideran para esto? De que las normativas están bien, hay que traer más en las normativas, de qué medidas preventivas pueden existir, porque aquí hablamos mucho sobre también como control de que no, pues ya sucedió la catástrofe, ahora toca que hacer esto, pero también ustedes pueden hacer en sus recomendaciones todas las medidas de control que consideren necesario para que esto nunca pase. Y aquí, pues en este caso, lo último están las referencias. Pero esto no es totalmente necesario porque ustedes también colocan referencias dentro de su planilla, dentro del texto que ustedes mandan. Pero bueno, esto es también como una parte de ejercicio profesional, de que cuando ustedes hacen una presentación para un grupo de personas o para un espacio académico, pues toda presentación como tal al final tiene que tener referencias sobre lo que ustedes utilizaron. Entonces aquí volvemos a la presentación. Entonces, perdón, estamos aquí en el paso 3 repasando de que tiene que tener estos 5 elementos. Nuevamente los vuelvo a mencionar. El resumen del caso, colocando pues sus pistas sobre los síntomas o sobre las condiciones de manejo, los animales y microorganismos implicados, dicen que cree que es el implicado, el microorganismo aquí culpable, la bacteria, el virus, y como les digo, aquí no hay una respuesta correcta, pueden mencionar uno, o yo creo que es este, pero también puede ser este otro o este otro, las medidas de diagnóstico y control, y la comparación entre las normativas de Colombia e internacionales, y sus conclusiones y recomendaciones como futuros sostenistas. Nuevamente aquí está la parte de compartir dentro del foro para la retroalimentación. Y aquí hay una cosa muy importante que también sucedió en la tarea pasada, que a la gran mayoría se le escapó, que lo es comparar su estudio de caso con uno de sus compañeros. Entonces, le dan un comentario a sus compañeros sobre qué similitudes existen, o comparando las normativas entre los dos, o una opinión constructiva. Y aquí hay dos cosas que voy a mencionar. Lo primero es que aquí se considera lo que está dentro del foro, dentro del tiempo de revisión del foro. Entonces, no pierdan ese tiempo de revisión. Recuerden que me mando un mensaje como 1 o 2 días antes. Y lo segundo, pues me imagino que a algunos le habrá pasado y se habrá preguntado, profe, ¿yo qué hago si es que yo soy el único que ha colocado un caso en mi foro, pues ningún otro compañero lo ha colocado? Entonces, ¿sobre qué puedo opinar? Pero muchachos, les digo que ahí en ese caso, hablen solos, literal. O sea, ustedes con cualquier otro caso, imagínense lo que pueda suceder y en una opinión. Pues yo trabajé con ovinos, pero yo creo bovinos también eso puede ser similar a la normativa, o pueden existir esas diferencias. Igual pues no están comentando ser un compañero, pero a las circunstancias es totalmente válido y también hace parte de su nota.
Y el sexto paso es tomar ese pantallazo de la interacción con su compañera, o como les está mencionando, en caso tal de que sea necesaria su interacción con ustedes mismos, e incluirlo en el formato de entrega. Pues yo siempre también reviso en el foro que existe, pues si se les olvidó colocarlo, también no hay problema, yo igual siempre los vuelvo a mirar dentro del foro. Entonces, muchachos, esa es como la explicación que hay sobre los dos ejercicios. Antes de continuar, quería saber si existe alguna otra duda, algo más para aclarar, o quedó clara la explicación sobre los dos ejercicios. Por Quedó mi claro, parte, sí, profe. señor. Bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, entonces continuemos. Y bueno, entonces nuevamente la invitación de que los esperan los foros. Todavía existen algunos compañeros de que no han dicho con cuáles puntos van a trabajar y básicamente la gran mayoría no ha mostrado todavía adelantos, pero estamos esperando para darle su retroalimentación. Este es un trabajo muy interesante, muchachos, de que pueden aprender mucho. Y bueno, entonces los estoy esperando en los foros. Ya sé que ya después de la webconferencia, después de este CIPAS, ya muchas cosas le quedaron claras, entonces ya desde mañana van a empezar a trabajar fuerte en esto y todo va a estar bien. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que como muchos entraron durante la webconferencia y yo creo que me están mandando muchos mensajes sobre que no encuentran la asistencia, quería comentarles que si buscan más arriba o en la parte más arriba del chat van a ver que está fijo el documento de Google, el Google Forms, para llenar la asistencia. Entonces, muchachos, está ahí fijo, ahí en la parte de arriba del chat. Entonces, no olviden llenarlo. Ahí, Profe, yo no muchachos. lo veo. Pues yo entré No, por el campus, esa me vale. no lo ven, Por... pero bueno, No, profe, yo no lo, pues la verdad no lo encuentro. Yo lo pero voy estoy a hacer buscando una anclado cosa. hasta arriba del chat, pero no me sale nada. Pues voy a hacer una cosa, muchachos. Voy a volverla a colocar aquí. ¿Vale? Profe, Ahí ¿no lo la volví a puede colocar. reenviar nuevamente? Ah, ya, 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 ya. Ya lo reenvié. Yo creo que ya ahí sí les tiene que aparecer a todos. Dígame si alguno no lo está viendo, por favor. Sí, profe, ya aparece. Pues ya lo enviaste. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que entonces ya podemos dar por finalizado. Si ya todo quedó claro, si tienen alguna duda, me la pueden comentar antes. Entonces, todo está claro, muchachos. Nuevamente, no olviden llenar la asistencia. Estoy esperando sus adelantos. Y bueno, ya vamos a dejar de grabar. Y recuerden que ya mañana, en el transcurso del día, va a estar aquí la grabación. Se los va a mandar, ¿no? Ustedes saben, por todos los canales de comunicación, por los foros, por Meet, por correo.